Ok, shalom a todos, buenos días a nuestro estudio de semanal que hacemos semanalmente hacemos nosotros por acá en Metodología. Metodología es un grupo de estudios que hacemos todos los miércoles en la mañana, de 10 a 12, a veces hasta la 1 de la tarde, ah, haciendo temas específicos y preguntas y respuestas después del tema. Acabamos de terminar hace una semana y media, creo 2 semanas, el libro de Hebreos. Me estoy preparando para el libro de Romanos. Tengo todos los libros que estoy tratando de estudiar para prepararme mejor para los libros romanos. En Tesoros del Templo pusimos una lista de estudios, la cual ustedes pueden hacer la tarea antes de entrar a lo que es el primer capítulo que vamos a cubrir. Todavía no sé exactamente cuándo voy a comenzar. Quiero prepararme bien y entonces no sé si comience la semana que viene o la semana o después o en 2 semanas, no estoy seguro todavía. Lo que sí quiero que por lo menos consideren entrar y escuchar. Vamos a hablar acerca de el tema más controversial del movimiento. Bueno, hay unos cuantos, ¿no? Hay unos cuantos temas controversiales, pero el templo siempre es uno de ellos. Yo pienso que desde que comenzamos a introducir los conceptos del templo, yo no creo que era algo que se acostumbraba a hablar. Y pues, con la influencia de mi maestro Joseph Curry he podido pues, abundar bastante acerca del templo, la importancia del templo, lo que representa el templo, las ofrendas. Yo pienso que el estudio que hice de Hebreos, pues, nos puede ayudar, ¿no? Por cierto, acabo de leer, me enviaron por una persona que conozco, me enviaron estos dos libros que fue escrito por una persona mesiánica que vive en Washington. Generalmente yo no estoy de acuerdo con él en algunas suposiciones, un poquito extremistas en algunas cosas, pero lo poquito que he podido leer de su comentario es bien educativo, para de los pocos en el movimiento que se enfoca en la educación, así como estamos tratando de hacerlo nosotros. Y este es el comentario del libro de Hebreos. Y te digo, hizo muy buen trabajo. Lo que sí no cubrió, fíjate, fue algo interesante. Lo que no cubrió fue la palabra áfesis, la palabra de remisión. Me sorprendió un poquito, porque él cubre diferentes palabras, hace un buen trabajo, obvio, una crítica constructiva, ¿no? Y es muy educativo, pero estoy mirando acá y no cubrió la palabra para nada. Áfesis, que en mi opinión es la clave para entender muchas de estas cosas. Sí, a ver, aquí habla acerca del convenio, pero no mencionó para nada lo que es la palabra áfesis. Y yo pienso, al menos que no lo ha visto, ¿no? Pero por lo que yo veo aquí, no, no la cubrió. 21. Y yo pienso de forgiveness y la palabra acá no la cubrió para nada, no la definió ni nada. Yo pienso que ahí fue donde podemos, pues a mí me gustaría tener una conversación con él y poder intercambiar y compartir, así, aportar, porque hizo buen trabajo en el comentario. Pude aprender algunas cositas que no sabía o que no me había enfocado en el estudio, porque hay muchas palabras en griego que uno no se enfoca. Y como siempre lo he dicho y siempre lo diré, yo no soy experto en lo que son los idiomas. Tengo los recursos para estudiarlo y para tener una idea básica de lo que está hablando en su contexto basado en lo que es el templo y estas cosas, y lo entiendo. Hoy día no necesita ser un experto en el hebreo ni el griego para entender algunas cosas, porque los comentarios y los educativos te han dado una buena explicación. Y generalmente, para que tengan una idea, cuando yo estudio algo en el hebreo y el griego, yo hago dos cosas. Uso todos los recursos disponibles para poder traer la mejor definición basado en el contexto. Y cuando tiene que hablar con el hebreo, llamo a un amigo mío que es un maestro de hebreo en Israel, estudió en la Universidad de Haifa y también de Tel Aviv. Entonces, pues ahí yo puedo validar alguna información y estar seguro de lo que estoy presentando se alinea en su contexto. Eso es muy importante, el contexto. Ok, entonces, después yo le voy a citar toda la información. Creo que es importante que el libro de Hebreos, y lo he cubierto por mucho tiempo,
Y no ha sido hasta los últimos 5 años que lo he podido entender mejor. Y algo que ocurre dentro de lo que es el movimiento, las personas que estudian la Torá, recuerden que no estamos al tanto de la información de lo que son ofrendas y su función y cómo se usan. Si yo les hago preguntas a ustedes aquí en el chat y también en Facebook, ¿cuántos de ustedes se han enfocado en estudiar cada una de las ofrendas? ¿Para qué era? ¿Dónde se hacía? ¿Quiénes las hacían? ¿Dónde las hacían? ¿Cómo las hacían? ¿Y qué representaba? Generalmente no se cubren esos puntos. Y los puntos un poquito tediosos porque son muy técnicos, ¿no? Y las personas en realidad no les interesa el tecnicismo porque quieren la aplicación espiritual para cómo se aplica para mí hoy. Y yo siempre he dicho que es imposible nosotros poder tener y demandar una aplicación espiritual para hoy si no entendemos su contexto original en el momento cuando fue dado, el por qué fue dado, la condición por la cual fue dada, la legalidad de las ofrendas, la psicología de las ofrendas, cuál era la importancia de las ofrendas. Entonces, cuando tú lees muchos de los comentarios, porque yo pongo videos y cuando pues veo los comentarios, me interesa leerlos porque así yo tengo una idea, la mentalidad de la audiencia, dónde están, a qué nivel están, las preguntas que hacen, y es interesante porque a veces en las respuestas y en los comentarios se ven diversos tipos de comentarios, ¿no? Se ven el comentario que la persona honestamente está contestando lo que sabe, defendiendo lo que piensa que sabe. Está el otro comentario que es la persona que piensa que sabe y lo que dice obviamente no está explicándolo bien. Y está la otra persona que está mal educada, que piensa que uno está descartando al Mesías y la función del Mesías. Entonces, uno no se puede enfocar en la intención, porque si se enfoca uno en la intención, entonces nunca haría nada, porque todo el mundo pelea con uno todo el tiempo, especialmente con el tiempo, con el templo. Pero yo pienso que en todo este tipo de estudio tenemos que estar claros acerca de lo que representan las cosas. Por ejemplo, este fin de semana estuve en Georgetown, Texas. Hago un comentario, por cierto, y ahora está saliendo un comentario que se hizo acerca de la autoridad jurídica en Israel. La autoridad jurídica. Es impresionante. Hay un señor que dice el comentario y dice, ¿y qué autoridad tienen esas personas muertas? Ok, está hablando de Sanedrín, que se componía de los sacerdotes, los levitas y los israelitas, ¿no? ¿Qué autoridad tienen ellos para cambiar o para decretar? Y yo le dije, basado en tu respuesta, entonces, ¿qué autoridad tienes tú de guardar la Constitución de los Estados Unidos basado en unos hombres que murieron 300 años atrás para establecer esas leyes para hoy? No tiene lógica, esa respuesta no tiene lógica. Entonces, yo pienso que la Biblia es clara cuando entendemos su contexto, su función, su rol. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hay por qué tanto roce con el templo cuando la Biblia dice que ese es el trono de Dios? ¿Okay? ¿Por qué tanta objeción a las ofrendas en el milenio cuando las ofrendas estuvieron por 40 años después que Yeshua murió y resucitó? Honestamente no entiendo. Es algo que es tanta confusión y tanto argumento. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo nosotros en realidad dedicamos al tema para entonces tener una opinión la cual va en contra del contexto bíblico? Entonces, decimos, la Biblia es para siempre, la Biblia no cambia, la palabra de Dios es eterna y respetamos la Torá, pero entonces no queremos seguir esto ni esto porque eso no tiene autoridad, eso no tiene lógica. Yo pienso, esta es mi opinión, que hay una desconexión muy grande entre lo que dice la Biblia a nuestra opinión en referencia al templo. Una separación gigantesca que está causando mucho problema, mucha confusión. Ejemplo, una persona específica que me ataca constantemente porque enseñó el templo, pero está guardando Hanukkah. Guardando Hanukkah, encendiendo la vela, haciendo las oraciones y diciendo cuánta cosa de Hanukkah, pero no le gusta estudiar el templo, descarta el templo,
descarta todo conectado con el templo, pero guarda Hanukkah. Entonces, lógicamente, si estuviéramos estudiando historia, eso como que le explota a uno la cabeza, porque uno dice, pero él está ahora honrando la dedicación del altar, que es lo que esa persona ataca. Es ilógico. Entonces, ¿lo está haciendo por tradición o lo está haciendo porque es algo que representa el trono de Dios, que es la dedicación del altar? Entonces, son cositas así que uno ve, y yo pensé que hoy hubiera sido mejor, pues, poder hacer preguntas y hablar acerca de, del tema. Nadie va a venir al micrófono, me hacen las preguntas, yo le pedí que me lo hicieran por el chat, no lo hicieron. Tengo unas preguntas, voy a hacer voy a hacer una introducción acerca de las ofrendas, porque generalmente hay muchas preguntas, pero hoy no me hicieron ninguna, solamente 2 preguntas hicieron. Entonces voy a hacer una introducción, porque si las hacen aquí en el chat son demasiado. Por eso quería que lo hicieran en el chat de metodología, porque ahí la podía copiar y la podía organizar. Así que ya no las hagan porque no voy a poder seguirlas, ¿ok? Es muy difícil. Entonces, voy a hacer una introducción y de repente va a ser media hora o 1 hora, depende de cómo haga la respuesta, haga la pregunta y de la respuesta. Y voy a contestar las 2 preguntas que me hicieron lo mejor que yo pueda, ¿ok? Ok, perfecto. La razón por qué hago las preguntas y respuestas es porque generalmente hay personas que siempre tienen preguntas, siempre contestan en Facebook, tienen el argumento, pues yo pensé, bueno, vamos a hacer una oportunidad de hacer las preguntas para que las personas puedan por lo menos ver a uno contestándolas y eso bíblicamente y a ver cómo le hacemos, ¿ok? Así que se hace lo que se puede. Ok, vamos a hablar acerca de unos puntos importantes. Vamos a buscar bíblicamente la evidencia del templo y la función del templo. Vamos a hablar un poco acerca de por qué la sangre era importante para remisión, ¿ok? Ahora, recuerden que en el libro de Hebreos, cuando usted estudia el libro de Hebreos, como lo hicimos nosotros, capítulo por capítulo, les recomiendo que vayan a Tesoros del Templo para hacerlo. Pudimos nosotros ver la importancia de algunas palabras en cada capítulo que te ayuda a entender el contexto del capítulo y que apunta a la explicación sistemáticamente para cuando llegues al capítulo 9, 10 y 11 del libro de Hebreos. Wow, aprendí muchísimo porque pude entender algunas cosas que no entendía anteriormente, aunque enseñaba el libro de Hebreos, porque yo me enfocaba en el capítulo 7, 8 y 9, que son los 3 capítulos que más controversia traen. Pero cuando entendí el capítulo 1, 2 y 3, en su contexto cultural, el contexto de la audiencia, el contexto del escritor y el rol principal de la carta. Wow, eso como me abrió el entendimiento y pude seguir esa secuencia de pensamiento a través de cada capítulo después de eso. Me ayudó muchísimo. Y eso es lo que ocurre cuando escudriñamos un libro. Por ejemplo, si yo leo este libro, ¿okay? Si yo leo este libro, yo sé que es del libro de Hebreos, pero yo no puedo abrirlo, agarrar una página y leer un párrafo nada más sin entender qué capítulo es y cuál es el contexto y de qué se está hablando. Entonces, nosotros estudiamos la Biblia igual, de la misma forma. Estudiamos las escrituras igualito. Abrimos la Biblia, leemos un versículo, no el capítulo entero, un versículo, y después decimos, este versículo me dice a mí espiritualmente. Y yo creo que esa es la forma incorrecta de estudiar. Porque si fuera correcto estudiarlo, estuviéramos en el sistema religioso todavía haciendo lo mismo. Y salimos de allá porque obviamente ese no era el método correcto de estudio. Entonces, recuerde la escalera educativa que tenemos nosotros en metodología. Hay un proceso de pensamiento que trato de ayudar a que los estudiantes puedan seguir para que mantengamos una línea constante de enfoque en nuestro estudio. Entonces, vamos a formular eso, la historia del por qué la sangre se requería para las ofrendas de Israel. ¿De dónde proviene eso? En la semana pasada yo hablé acerca, 2 semanas, no recuerdo cuándo fue, hablé acerca de esto, del templo, ¿ok? Pero vamos a enfocarnos específicamente en lo que es la razón por la sangre, ¿ok? Ya sabemos que había un altar desde la creación, desde Adán, Caín y Abel, y después Noé. Ya sabemos eso, ya lo cubrí la última vez. Pero vamos a enfocarnos en lo que la importancia de lo que es la sangre dentro de todo esto
Y cuando entendemos la función de la sangre, vamos a poder entender algunos versículos que hablan acerca de Yeshua cuando dijo, esta es mi sangre del convenio. ¿Okay? ¿De dónde proviene el vocabulario en el libro de Hebreos, capítulo 9, cuando dice que está haciendo una conexión entre lo que hizo Yeshua por nosotros a lo que hizo Moisés en el monte Sinai? Ok, vamos a ir allá rapidito para que podamos entenderlo un poco mejor. No me crean a mí, usted validen toda esta información, pero algo que también me preocupa y es algo que ha estado ocurriendo mucho, es que, y quiero hacer la salvedad antes de continuar, creo que es importante, a los hermanos de Facebook también. Familia, yo pienso que uno habla en la confianza que tiene basado en la experiencia, ¿ok? El hecho de que uno hable en confianza, que sepa el tema, no quiere decir que uno es arrogante. Yo creo que la audiencia tiene que considerar que cuando uno habla en confianza y directo al grano, como decimos en la isla, ¿no? Y vamos, y sin pelos en la lengua, es porque uno tiene una experiencia y uno tiene un enfoque de estudio. Este ha sido el único movimiento en la cual a veces le tiran a las personas que se enfocan en ciertas áreas. Y yo creo que eso es incorrecto porque hay personas que se enfocan en ciertas áreas de estudio y se valoran por eso. Mira, hay un señor en Facebook que él es experto en hebreo y en otras cosas yo no estoy de acuerdo con él, pero cuando él pone algo que habla del hebreo, yo aprendo de él y a veces le doy like porque ese es su fuerte, ¿no? Ahora, lo que él habla del templo, yo no estoy de acuerdo con él, pero eso no quiere decir que no valoro lo que tenga que traer a la mesa con lo del hebreo, porque estudió el hebreo, ese fue su enfoque, ¿ok? Ahora, el hebreo no se puede estudiar solo nada más, se tiene que estudiar con el contexto cultural y también con el contexto del tiempo cuando fue escrito, porque se está escribiendo algo que tiene que ver con eventos que ocurrieron. Tiene que ir a la par, ¿no? No solamente una forma. El aspecto cultural no es solo tampoco. También hay que buscar quién es la audiencia, dónde fue escrito, cosas así, ¿no? Pero yo pienso que tenemos que aprender a que si yo hablo del templo es porque me enfoco en esa área 25 años que usted quiere que yo haga, que pretenda no saber algo cuando es algo lo que dice lo hemos validado. Entonces, si usted estudia un tema por 20, 15, 10 años, obviamente tiene algo de conocimiento de esa área. Creo que debemos, ¿cómo te digo? A valorar lo que nos puede ayudar para crecer. No constantemente tratar de desmantelar. Entonces, cuando uno habla en confianza, uno es arrogante. Esa es la inseguridad de no saber que juzgan a otros. Y yo creo que debemos que aprender ahora mismo a valorar los talentos que hay en el reino. ¿Ok? Mire, yo tenía Teshuvah y en Teshuvah estaba desarrollando la forma de que cada maestro pudiera desarrollar su fuerte, ¿no? Hay personas que se enfocaban en diferentes áreas. Yo tuve personas en Teshuvah que le dio oportunidades para que se enfocara en ciertas áreas y no lo querían hacer. Enseñaban otras cosas. No era el fuerte de ellos. Esa es su decisión y se respeta. Pero a veces uno ve el talento y dice, esa persona se debe enfocar en algunas áreas porque ese es su fuerte, sin descartar las demás. Y yo pienso que aquí, hoy día, dentro de nuestros rangos, tenemos que aprender a valorar las personas que nos ayudan en ciertas áreas, que tienen el talento para que podamos crecer y que la parte de rompecabezas se pueda arreglar bien, ¿no? Pero yo no me voy a disculpar porque yo domino un tema y porque lo estudio y me enfoco en ello. Eso no lo voy a hacer. Si usted considera eso arrogante, pues mire, disculpe, pero ese es su problema. Porque en realidad yo no puedo disculparme y pretender que no sea algo cuando lo puedo validar y lo puedo entender. Ahora voy a trabajar a presentarlo de una manera que sea educativa y que nos ayude a entender y que nos ayude a poder madurar y nos ayude a crecer. ¿Ok? Pero tenemos que llevar a ese próximo nivel. Vamos a llegar al próximo nivel de que, ok, tenemos recursos dentro de nuestros medios y esta persona yo no estoy de acuerdo con el 90% que la persona es y como es como persona, pero hizo un libro y un comentario del libro de Hebreos que yo lo he leído, ya yo leí, mire, toda esta parte y lo recibí hace 2 días, he leído hasta aquí, ¿ok? Porque valoro el talento, valoro el research, valoro el estudio, valoro el tiempo que le dedicó. Y aunque no esté de acuerdo con él en algunas cosas, lo pongo al lado
y yo digo, tú sabes una cosa, vamos a ver qué es lo que tiene que decir. Y mucho, por lo menos el 80% de lo que ha escrito acá, hasta el momento, estoy de acuerdo con él. Entonces, ¿quién ganó? Yo estoy ganando, porque sigo aprendiendo de otras personas. El arrogante no quiere aprender de nadie, ¿ok? No confundan la arrogancia con la confianza, muy diferente. Y yo pienso que cada persona tiene un fuerte y tiene temas que no domina. Yo trato de enseñar lo que domino, ¿ok? Y quiero seguir aprendiendo a seguir mejorando en eso, ¿ok? Así que quería hacer esa salvedad porque pues hay jóvenes que entran y empiezan a aprender y después de 2 años creen que se lo saben todo y empiezan a juzgar a las personas que le ayudan. Y yo creo que eso es otra cosa, que tenemos que aprender a valorar los recursos que Dios nos da. Así que vamos a seguir. Vamos a entrar al capítulo 16 del libro de Levítico. Vamos a ir allí rapidito. Quiero mostrarles estos versos y vamos a construir lo que es nuestra tesis. ¿Ok? Vamos a construir nuestra tesis. Dice en Levítico capítulo 16, que es uno de los versos que yo siempre cito en referencia al tabernáculo y la función del tabernáculo. Dice, el día de expiación, y versículo 15, 16 dice, después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, que es por el pueblo, y llevará su sangre detrás del velo, y hará con ella como hizo con la sangre del novillo, y la rociará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Okay? La palabra rociar es muy importante. Aparece 9 veces nada más. ¿Okay? Solamente como 6 o 7 veces. La mayoría de las veces ocurre en el libro de Hebreos y una vez en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Las únicas veces que aparece rociar, que en el Nuevo Testamento. Entonces dice, el versículo 16 es la clave. Dice, hará pues expiación por el lugar santo a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. ¿Ok? Entonces dice, cuando Aarón entre a hacer expiación por el lugar santo, nadie estará en la tienda de reunión, ¿ok? Hasta que él salga. Entonces, y después el versículo 18 dice, entonces saldrá al altar que está delante del Señor y hará expiación por él y tomará de la sangre del novillo y del macho cabrío y la pondrá en los cuernos del altar por todos los lados. Ok, perfecto. Entonces, está hablando aquí de qué es lo que contamina el tabernáculo. Es el pecado de Israel. Ok, ¿de dónde sale eso? Esa es la pregunta. Es porque generalmente cuando hablamos acerca del templo, no, puedo decirlo en confianza, el 98.9% de las personas dentro del movimiento no entienden la función de lo que eran las ofrendas o no entienden lo que es la función de la sangre. ¿Cómo yo lo sé? Porque mucha gente se está yendo al judaísmo porque cuando usted le va a hablar con un judío, dice, Cristo murió por todos mis pecados, que perdonó todos mis pecados, y un judío que entiende la Torá te va a decir, pero es que en el libro de Levítico, capítulo 1 al 7, aparecen ofrendas para expiar por los pecados. Había una expiación, había perdón por pecados. Y la realidad es que sí, había perdón por pecados involuntarios y en el día de expiación había perdón por los pecados involuntarios o que te hiciste que lo hiciste voluntariamente y después te arrepentiste. ¿Ok? No había perdón para pecados en rebelión en contra de Dios. Eras cortado, pero en el día de expiación había un ¿cómo se dice? Un intermediario, el sumo sacerdote que intercedía por ti, por la nación y a Dios. ¿Okay? Él era el mediador entre Israel y Dios. Entonces, el ritual que se llevaba a cabo tenía que ver con sangre. No era la carne del animal que se llevaba al lugar santísimo, solamente la sangre. ¿Okay? Entonces, en el día de expiación era el único día donde el rey sentado en su trono tenía la autoridad de perdonar. El perdón que estamos hablando aquí es nacional.
Él perdona a la nación a través del intermediario. El sumo sacerdote es el agente, es el mensajero. La gente no le gusta escuchar eso y esa es la realidad. Es el agente que Dios había escogido para restaurar la relación entre el pueblo y Dios. El mismo Dios lo escogió. Él escogió a los hijos de Aarón y después escoge a Yeshua como ese intermediario para algo un poco diferente. ¿Ok? Entonces, el día de expiación está a la misericordia del rey de perdonar todos los pecados del pueblo. Él los perdonó, como yo lo sé, porque ninguna persona podía traer una ofrenda al templo. Solamente el sumo sacerdote las podía hacer. Las podía traer la sangre, ¿ok? Y podía iniciar el ritual y después los otros sacerdotes lo terminaban. Pero el pueblo, en general, el pueblo no podía traer ofrendas en ese día. Eso nos dice a nosotros que es algo como nacional. Está el pecado voluntario, o perdón, individual, comunal, nacional. Yom Kippur cae bajo lo que es nacional. El sumo sacerdote hace su ofrenda para su pecado, ¿cómo se dice? Individual, también de la comunidad de los sacerdotes y después él hace por toda la nación. Ok, entonces vamos a definir algunas cosas para que la podamos entender mejor. Ok, vamos a el libro de el comentario de, voy a leerlo aquí en inglés y después lo voy a leer también en español. Es importante. El comentario es del Zondervan, es el Illustrated Bible Commentary. Ok, yo uso muchos comentarios cuando enseño estas cosas porque es importante. Entonces dice el convenio confirmado. Estamos hablando de Éxodo, capítulo 24, versículo 1 al 18. Y dice, voy a leer aquí rapidito el versículo 8. Dice, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con vosotros según todas sus palabras. Vamos a traducir esto acá para que puedan ver la importancia del contexto de lo que se está hablando acá. Que tiene que ver algo cultural. Dice, roció sobre el pueblo. Recuerda que en el libro de Hebreos, lo mismo está utilizando el escritor de Hebreos. Cuando habla acerca de lo que Yeshua hizo, está contrastando lo que hizo Moisés en Éxodo capítulo 24 con lo que Yeshua hizo para toda la humanidad. ¿Okay? Entonces tenemos que entender qué representa este ritual. Entonces dice, roció al pueblo. Dice, aunque el propósito de esta aspersión no está del todo claro, podemos deducir algunos aspectos de su significado. La sangre puede haber creado, se llama un indexing, se llama en el mundo educativo una conexión entre el pueblo y los animales sacrificados, o en este caso el altar. En cierto sentido, el pueblo es ahora parte de lo que se ha ofrecido a Adonai. La sangre también parece ser vinculante el compromiso del pueblo de cumplir las obligaciones que le impone al acuerdo. Su sometimiento a la aspersión puede compararse a la firma de un contrato en la actualidad. Y dice, vamos a leer la otra parte, dice, a ver aquí. Este es importante. Dice, ¿qué tal uso de la sangre se refiere a un acuerdo solemne y vinculante entre dos partes? Queda parcialmente confirmado por una carta de Mari, que hace referencia a un tratado de Simri Ling, rey de Mari, y Shahraya, rey de Razama. Este texto aconseja a Simri Ling que no ayude al rey de Andariga, que tiene ambiciones imperialistas hacia Razama. La principal motivación para que Simri Ling se niegue a apoyar al rey de Andarig y a sus tropas es el pacto que Simri Ling ha hecho con Shahraya. Se hace referencia a este pacto cuando el escritor de la carta instruye a Simri Ling que le diga al rey de Andarig, hay sangre entre Shahraya y yo.
La carta también se refiere a los que informan parte del acuerdo como sostenidos con sangre. Se desconoce si alguien fue realmente rociado con sangre en la creación de esta alianza, pero el concepto de sangre representaba la naturaleza vinculante de lo que había ocurrido. Quiere decir, familia, que cuando hay sangre, hay un vínculo de convenio, nadie lo puede rociar, a nadie lo puede cambiar. Quiere decir que si Dios hace una remisión, la remisión que él está haciendo, el perdón que él hace, es anulando la muerte. Cuando nosotros hemos sido simbólicamente rociados por la sangre del Mesías, pertenecemos ahora al olivo, pertenecemos ahora a Dios y tenemos que nosotros, por ende, obedecer los mandamientos. ¿Cómo vamos a descartar el templo? Que es a través del templo la cual podemos acercarnos a Dios ahora, porque Yeshua se convierte el sumo sacerdote del orden de Melquisedec en el tabernáculo celestial, que ya le hizo esa función. ¿Ok? Voy a leer ahora del comentario en español, comentario con contexto cultural de la Biblia. El mismo verso, 24:8, que dice: el uso de la sangre de sacrificio para rociar al pueblo es inusual y en otra parte solo aparece en la ceremonia de ordenación de Aarón. Oigan esto, por eso leí este comentario, es interesante. Y por otra parte aparece en la ceremonia de ordenación de Aarón y sus hijos en Levítico 8. Por medio de estos actos simbólicos que indican que aquel era el pueblo de Dios, voy a leer eso de nuevo. Por medio de estos actos simbólicos que indicaban que aquel era el pueblo de Dios, era establecido un vínculo especial y por eso es que se llama al pueblo como una nación santa, real sacerdocio, por su estatus de un convenio, apoyando lo que dice Éxodo 19. El ejemplo de esto se encuentra, vamos a leerlo aquí, en Primera de Pedro. En Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer allá para poder entender que rociar con sangre tiene que ver con restaurar el convenio en este caso. Y voy a hacer una conexión que creo que va a ser interesante para ustedes, porque si comenzamos a leer el contexto de la carta de Pedro, ¿ok? Mira a quién le está hablando. Oigan a quién le está hablando, ¿ok? Le está hablando a quién. Tenemos que entender esto para poder verlo mejor. Deme un segundito, aquí estoy haciendo algo y me interesan sus comentarios en el chat, porque quiero que lo estén captando, ¿no? Deme un segundo. Ok, entonces dice, recuerda lo que es el comentario. Voy a leer el comentario rapidito de nuevo. Estoy leyendo aquí y después vamos a conectar a Primera de Pedro en su vocabulario para que vean por qué usa un vocabulario específico. No quiere decir que ahora nosotros estamos usurpando a los hijos de Aarón. Es una carta de consuelo a una gente específica y está utilizando un vocabulario de convenio, que si estudiáramos el templo lo podemos ver más claramente, ¿no? Pero pues obviamente no se está haciendo así. Cuando Moisés roció la sangre, entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que el Señor ha hecho con nosotros, con vosotros, según todas estas palabras. Recuérdate que Yeshua citó eso en Pesaj. Esta es la sangre del convenio para remisión de pecado. Y ya yo he explicado en mi estudio de Hebreos lo que representa la palabra remisión. No tengo que volverlo a repetir, ¿ok? Entonces dice, el uso de la sangre del sacrificio para rociar al pueblo es inusual. Y en otra parte, solo aparece en la ceremonia de ordenación de Aarón y sus hijos. Quiere decir que el momento que Dios puso, que Moisés le puso la sangre mezclada con el aceite, la sangre en el oído, en el dedo gordo de la mano y el dedo gordo del pie, a los hijos de Aarón y Aarón, ellos ahora pertenecen a Dios para siempre en un convenio. Y por eso es que yo siempre peleo para siempre defender el sacerdocio de Aarón en la tierra, porque ha sido vinculado con sangre. Nadie lo puede quitar. Así como ahora tenemos salvación por el don de Dios a través de la sangre de Yeshua. Cuando nosotros aceptamos que Dios resucitó a Yeshua a los muertos, entonces simbólicamente somos rociados con la sangre, que eso implica una conexión, un indicador de convenio. Pertenecemos al pueblo de Dios. Ahora, mira lo que dice aquí. Por medio de estos actos simbólicos que indicaban que aquel era el pueblo de Dios, era establecido un vínculo especial.
¿Ok? Ahora, diciendo eso, vamos a leer Primera de Pedro para entender el vocabulario. Dice, Pedro, apóstol de Yeshua el Mesías, a los expatriados de la dispersión que está en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Yeshua y ser rociados con su sangre. Quiere decir, no le está hablando familia a los gentiles en Primera de Pedro, le está hablando a los expatriados. Si buscamos esa palabra en el griego, vamos a ver que es la palabra diáspora. La palabra diáspora se está aplicando a los israelitas. No le está hablando de la palabra diáspora, dispersion. Es la palabra diáspora, que aparece ¿cuántas veces? Solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Y en Santiago, capítulo 1:1, dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Yeshua el Mesías, a las 12 tribus que están en la dispersión. Quiere decir que la dispersión en Primera de Pedro y en Santiago no es a los gentiles, es a los dispersos de Israel. Juan 7:35, decían entonces los judíos entre sí, ¿a dónde piensa irse que no le hallemos? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? Es interesante que el mismo, yo creo que era uno, Caifás, o uno de los que estaba hablando allí en Juan, está diciendo acerca de Yeshua, de que él iba a enseñar a la dispersión entre los griegos. Obviamente, Primera de Pedro no le está hablando a los griegos, le está hablando a los judíos helenizados. Interesante, ¿verdad? Pues entonces le está hablando a los judíos o a los dispersos de Israel, de estos 5 lugares en Asia Menor. Y mira lo que dice, mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua, Mesías, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo, una nueva creación, una esperanza viva, resurrección, mediante la resurrección de Yeshua el Mesías de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para siempre, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación, que está preparada para ser revelada en los últimos tiempos. ¿Okay? En lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora por poco tiempo sí es necesario seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Yeshua el Mesías. Recuerda, está hablando a la dispersión, no le está hablando a los gentiles. Entonces, cuando habla acerca de que son un pueblo santo, real sacerdocio, no le está hablando a los gentiles, le está hablando a los israelitas en la dispersión. Y le está diciendo, citando Éxodo capítulo 19, cuando Dios hace el llamado a Israel a aceptar su convenio. Y aquí, si sigue el vocabulario, va a hablar acerca de adopción y va a hablar de redención. Mira, dice, obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría de lo alto, que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indigaron. Dice, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el espíritu del Mesías dentro de ellos al predecir los sufrimientos del Mesías y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el evangelio, las buenas nuevas, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Por tanto, ceñid vuestros entendimientos para la acción, sed sobrios en espíritu, poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Yeshua el Mesías. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenían en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando acerca de la conducta de acuerdo a la Torah y le está hablando a los israelitas, no le está hablando a los gentiles aquí. ¿Okay? Nadie, la gente que refute esto, no entiendo cómo lo hacen cuando la carta te da específicamente quién es la audiencia. Porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Está citando Levítico capítulo 11, 44.
Dice, y si invocáis como padre a aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro y plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha, sin mancha, la sangre de Mashiach, porque él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a vosotros, que por medio de él, oigan esto, por medio de Yeshua, sois creyentes en Dios, que le resucitó a los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Dice, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas por un amor insincero de hermanos, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Una nueva creación quiere decir que él está diciendo a ellos, miren, nosotros hemos sido redimidos. ¿De qué? De la muerte. Ahora podemos regresar a la tierra, podemos regresar al jardín, ¿ok? Entonces aquí cuando te da los ejemplos y dice, toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba, sécase la hierba, cese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que fue predicada. Y ahí comienza el capítulo 2 y dice, por tanto, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia, toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor y viniendo a él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida preciosa delante de Dios. Por tanto, vosotros como piedras vivas, ser edificados como una casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿A quién le está hablando? Ponga aquí, familia. ¿A quién le está hablando? ¿Ok? ¿A quién le está hablando aquí? Pongan en el chat. ¿A quién le está hablando? ¿Quién es la audiencia? Familia, ayuden. Let's go. Aquí, en el chat de nosotros, en nuestro estudio. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a los gentiles, ¿sí? Ok, perfecto. Está hablando a los israelitas. Ok, entonces dice, versículo 6. Por esto se encuentra en la escritura, he aquí, pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. Este precioso valor es, pues, para vosotros los que creéis y para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido y piedra de tropiezo y roca de escándalo. Pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra. Para ello estaban también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Pregunta. ¿Qué nación pagana gentil ha sido considerada nación santa, real sacerdocio, linaje escogido? Vamos a ver, pues. ¿Qué nación pagana? ¿Dónde dice en la Biblia, fuera de Israel, que ha sido un linaje escogido? Entonces, ¿por qué nosotros tomamos Primera de Pedro y la tomamos para el gentil? ¿Ok? Cuando en realidad la audiencia no eran gentiles. Ahora, si usted acepta a Yeshua como su amo y cree que Dios lo resucitó de los muertos, se convierte en parte de ese pueblo escogido, parte de ese linaje escogido y el sacerdocio real, una nación santa. La nación santa se define como separados para Dios y obedientes al mandamientos para que se mantengan en la esfera de la vida. ¿Ok? Dice, pero vosotros sois linaje escogido. Está hablando de Deuteronomio 10:15, que dice, sin embargo, el Señor se agradó de sus padres, los amó y escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a vosotros de entre los pueblos, como se ve hoy. En Isaías 43:20, me glorificarán las bestias del campo, los chacales y los avestruces, porque he puesto agua en el desierto y ríos en el yermo para darle de beber a mi pueblo escogido, nación santa. Esa nación santa en Éxodo capítulo 19:6, que dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Estatus. Le está dando un estatus.
Y en Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser su pueblo suyo de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Dice, pueblo adquirido para posesión de Dios. Te está citando Éxodo 19:5, Deuteronomio 4:20. Pero a vosotros el Señor os ha tomado y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis pueblo de su heredad como lo sois ahora. Capítulo 14:2, porque eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor te ha escogido para que le seas un pueblo de su exclusiva posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, Pedro no le puede escribir basado en el vínculo del convenio y basado en las reglas de un convenio. Pedro no le puede escribir en esta carta a los gentiles porque ellos no son escogidos de Dios. Ellos escogen a Dios como su soberano. Y cuando los gentiles escogen a Dios como el soberano sobre la muerte y la vida, entonces aceptan a su hijo Yeshua como el rey de Israel y como el líder y el amo de su casa. Entonces somos injertados y nos convertimos en el linaje de Dios porque ahora tomamos la imagen de su pueblo y caminamos de acuerdo al mandamiento de su pueblo para ser santos como una nación. ¿Están conmigo, familia? ¿Tiene sentido? Interesante que estamos hablando de un tema completamente diferente. Y por la palabra rociar, de lo que hizo Moisés en el desierto, tomó la sangre, roció al pueblo y al altar, creando un vínculo de convenio. Estamos viendo más claridad en Primera de Pedro. Entonces, cuando una persona me dice, no, porque Pedro dice que ahora todos somos sacerdotes, ¿cuál es la audiencia? ¿Quién fue escrita? ¿Cuál es el contexto? ¿Ok? Dice, pero vosotros en otro tiempo no erais mi pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. ¿Qué te está citando aquí? Osea, el libro de Oseas, capítulo 1, versículo 10, capítulo 2, 23. Y el libro de Oseas, ¿no eran israelitas? El libro de Oseas, la historia de Gomer con Oseas y sus hijos, es la historia de un pueblo de Israel fragmentado y ella siendo en la tipología de Israel en su prostitución. Está hablando de los hijos de Israel en su condición de inmoralidad. Ok, entonces, mira lo que dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, obviamente, dice, mantener entre los gentiles una conducta irreprochable. Este versículo valida lo que estoy diciendo. Este verso aquí dice, mantener entre los gentiles, pero si la audiencia son gentiles, ¿cómo ellos van a mantener entre los gentiles? ¿Ok? Está dando a él una carta de consuelo, diciéndole, regresen, pueden regresar a través de Yeshua, han sido rociados con la sangre, pueden restaurarse, el vínculo puede regresar. Entonces, vamos a el libro de, ¿dónde iba? En un segundo. Acá. Ya vemos que este verso, el versículo cuando roció la sangre al pueblo, en Éxodo 24:8, mitad al pueblo, al altar y mitad de la sangre al pueblo cuando adoraron el becerro de oro. ¿Okay? Cuando eso ocurre, hace un vínculo, la cual es un indicador. Todo lo que hace Israel en desobediencia profana el altar. Es como una mancha que pone. La expiación que se hacía en el templo era para, para, para expiar, para cubrir, para limpiar las impurezas de Israel. Recuerden, no era para quitar la muerte, era para quitar la impureza de los pecados. Si una persona pecaba en rebelión contra Dios, ya no había una ofrenda en el templo que podía expiar para esa persona ni para el templo, porque el templo no puede tener ninguna conexión con la muerte. Por eso es que Yeshua muere fuera del campamento, por eso es que Yeshua no tenía ninguna conexión en lo que él hizo con el tabernáculo y el templo terrenal, porque no estaba el templo terrenal no estaba diseñado con el propósito de eliminar la muerte. Era para enseñarte cómo es que se vive dentro de la esfera de la vida, porque todo es sin conexión con la muerte en el templo, no puede tener conexión con la muerte.
Entonces, tú profanando el altar, si contactas algo con muerte, inmediatamente por el indicador de que está ocurriendo acá, profanaba el altar. ¿Ok? Por ejemplo, si una persona tocaba un muerto, porque el pueblo es santo y el pueblo es separado para Dios, inmediatamente tocar un muerto profanaba el altar, profanaba el templo. ¿Ok? En otras palabras, si lo hacías premeditadamente, hay un problema porque está tocando la esfera de la muerte. Todo lo que hacemos nosotros trae consecuencias a lo que era el templo en ese momento. ¿Ok? Entonces, cuando una persona tocaba algo con muerte, hay un mandamiento en Números capítulo 19 que tenía que ahora tomar de la ceniza de la vaca roja con agua y ser purificado. ¿Ok? ¿Purificado con qué propósito? Para que saliera de la conexión con muerte para poder entrar a lo que es lo que representaba en la vida, en el templo, la vida eterna. Porque el templo no tiene conexión con la muerte. Esa es la idea. Los animales que morían no era la muerte del animal. El animal era el recurso de comida para los sacerdotes y los levitas. ¿Ok? Era la sangre que traía la vida. La sangre del animal se rociaba en el altar. ¿Ok? En Pascua se derramaba en el altar y se rociaba en el altar de incienso. Se rociaba en el lugar santísimo en el día de expiación para reconciliación y restaurar la relación individual en el altar exterior, comunal en el altar de incienso y nacional en el día de expiación. Se hacían esas cosas, una remisión colectiva. ¿Ok? Entonces, cuando Yeshua muere y roció su sangre simbólicamente en el tabernáculo celestial, eso trae ahora mismo una remisión global del templo, o de que no hay templo, o la remisión es de la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 8 lo dice. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 lo dice. Primera de Timoteo capítulo 1, capítulo 1, versículo 8 y 10 lo dice, que Yeshua vino a destruir la muerte. Entonces, lo que él hizo es algo de separado que el templo en la Biblia no podía hacer, porque el templo está diseñado para solamente lidiar con tu relación aquí en la tierra, pero la muerte tiene que ser, todos morían aunque guardaran la Torah. Espero que ahí tenga sentido lo que estamos hablando porque es importante, ¿ok? Entonces las ofrendas estaban diseñadas para que te acercaras a Dios. Lo que vino a hacer Yeshua fue algo que el templo no podía hacer. El templo no te podía dar vida eterna, no tenía las ofrendas no era para que pudieras resucitar en ese momento. Tú morías, si vivías una vida moral y justa, tú vivías una vida y cuando morías con la esperanza que Dios te iba a resucitar. Eso es lo que el capítulo 11 del libro de Hebreos te está tratando de decir. Todo el salón de la fama de los creyentes en el Antiguo Testamento. Todos murieron, ¿ok? Pero ahora todos van a resucitar por lo que hizo Yeshua. Entonces, ¿qué es la función y cuál es el propósito de las ofrendas entonces? Porque generalmente todo el mundo dice que ya Yeshua vino, él hizo expiación, ya no se necesita el templo. Eso enseña la falta de conocimiento del templo. No sabemos una distinción entre la función del tabernáculo y el templo en la tierra y el trabajo de Yeshua que él vino a hacer más tarde para traer remisión a toda la humanidad para que podamos acercarnos a Dios y regresar al jardín. ¿Ok? Entonces, tengo unos versos acá. Vamos a Números capítulo 19. Números capítulo 19. Números capítulo 19, versículo 14 al 20. Vamos a leer el versículo 14 al 20. Dice: esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días. ¿Ok? Dice, y toda vasija abierta que no tenga cubierta atada sobre ella será inundada. De igual manera, todo que en el campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada o que ha muerto a causas naturales o que toque hueso humano, tumba, quedará inmundo durante 7 días. Entonces, para la persona inmunda, tomará de las cenizas de lo que se quemó para purificación.
del pecado. Pecado aquí está hablando acerca de tocar algo que tenía relación con la muerte, no se supone, no puede entrar al templo, ¿ok? Pero es para purificación. Y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y la rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron allí y sobre aquel que tocó el hueso o el muerto, al que moría o al que moría por causas naturales o la tumba. Entonces la persona limpia rociará sobre el inmundo el tercero y el séptimo día. El séptimo día lo purificará de la inmundicia y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será cortada de medio de la asamblea porque ha contaminado el santuario del Señor. La muerte o cualquier conexión con la muerte traía contaminación a la esfera de la vida. ¿Ok? El agua para la pureza no se ha rociado sobre él, es inmundo. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos. ¿Ok? Están viendo ahora la función de lo que es la ceniza de la vaca roja. Es para traer purificación. Purificación. Y entonces, si Yeshua, voy a hacer una pregunta. Si Yeshua vino para darnos las buenas noticias de nuestra liberación, liberación de la muerte, ¿con qué propósito es? Vamos a ver si han aprendido mucho conmigo aquí en el chat. ¿Ok? Eliminando la muerte a través de lo que hizo Yeshua y rociando su sangre simbólicamente, nos da acceso a regresar a dónde. Vamos a ver, ¿a dónde nos da acceso a regresar? Al jardín. Nos da regreso al jardín. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4 lo dice. Cuando la muerte sea conquistada, vamos a leerlo, ¿ok? ¿Qué es lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1 al 4? Mira lo que dice. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Dice, y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Estamos hablando aquí del Padre que viene después de los milenios, de 1000 años a la tierra. Están notando que aquí no va a hablar de un templo específicamente, está hablando de la ciudad, pero no está mencionando un templo. ¿Será posible que la tierra se vuelva retorna a su estatus original de espacio sagrado, la cual la tierra entera se convierte en un templo para Dios porque no hay muerte? ¿La Biblia lo valida? Vamos a ver. Dice, el versículo dice, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Ok? Entonces, si no hay muerte, no hay conexión con muerte, toda la humanidad puede vivir en la presencia de Dios. Entonces, si hay muerte, solamente el pueblo escogido, el pueblo santo, el pueblo separado por el mismo Dios, con instrucciones específicas, con gente que ayuda a mediar entre él y el pueblo y les instruye al pueblo qué hacer, qué no hacer, para que puedan entrar al espacio sagrado. Ese se llama el templo. Quiere decir que el templo en la tierra es lo que es el microcosmo de lo que Dios va a hacer en todo el planeta, en el cosmos. Remover la muerte para que podamos acercarnos. Si tú no estudias el templo, no vas a entender completamente la misión del Mesías. Por eso es que hay gente que acepta a Yeshua, rechazan la Torah, comen cerdo y dicen ser santos. Es una controversia, eso es una contradicción. Si tú dices que eres el templo de Dios y estás comiendo comidas impuras, comiendo cerdo, adorando ídolos, te estás profanando el templo, porque cuando los reyes de Israel profanaron el templo y los sacerdotes desobedeciendo la Torah, la presencia del Eterno se removía, porque Dios no puede morar en un templo profanado. Entonces, por eso la Torah nos enseña a cómo vivir en santidad.
Estamos sellados con su Espíritu Santo para que podamos ser morada de Elohim. El hecho de que ahora nosotros seamos un templo como nación no excluye el templo físico porque Dios lo vinculó con sangre. El momento que Moisés tocó la sangre con el altar y el pueblo, nadie puede descartar el altar. Por eso es que el Mashiach, cuando regrese, va a facilitar los recursos para que el templo sea restaurado y el altar sea restaurado, porque ha sido vinculado con sangre. Y yo sé que yo hago estos comentarios, a la gente no le gusta, pero el mismo Mashiach no podía cambiar estos mandamientos. Como dije la última semana que hablé acá, yo dije, si tú eliminas el mandamiento y dice que no va a haber un templo en el milenio, estás eliminando 279 mandamientos. Entonces no va a haber fiestas, porque las fiestas en el milenio están vinculadas con el templo. Ezequiel 46, versículo 11 te lo dice. Va a haber el sábado, va a haber nueva luna. Ya yo cubrí eso la semana pasada. ¿Ok? No refutemos cosas que no estudiemos. Vamos a mirarlo. Lo que le pido a ustedes es que lo consideren, lo observen, lo vean, que lo lean. Entonces, lo que profanaba el altar es el pecado de Israel. Cuando el pueblo pecaba, entonces, entonces traía unas consecuencias al altar. Lo profanaba, lo manchaba, simbólicamente o espiritualmente o invisiblemente lo manchaba. Entonces, la sangre era para restaurar la relación del convenio. Por eso fue que Sinrilim, cuando estaba tratando de hablar con otra persona acerca de una persona usurpando la autoridad de Sinrilim, que es el rey de Mari, para ir a pelear con otro, le decía, no, hay sangre entre nosotros. Hay convenio. Hay convenio. Por eso es que para mí es tan, wow, a veces me quedo pensando el nivel de ataques que la gente tiene el uno con el otro en temas que no estudiamos cuando se supone que haya convenio entre nosotros. Un pedófilo no debe estar dirigiendo una congregación. ¿Ok? Un pedófilo no puede hacer. Un homosexual tampoco. ¿Ok? Un trans menos. Eso trae vergüenza al Mashiach. Ahora, de que puedan ser creyentes y que ellos no practiquen esa, igual que un drogadicto. Un drogadicto activo, que todavía es drogadicto, no debiera dirigir nada. ¿Ok? Entonces tenemos, o lo que sea, algo que no esté de acuerdo en la palabra. Puede ser una persona buena, con buena intención, que tiene malos hábitos, pero eso no quiere decir que son aptos para ser líderes de una congregación. Son dos cosas diferentes. Hoy cuando se dice algo, dicen, no, pero es que buena gente. Nadie está hablando de que sea buena persona. Está apto o no. El presidente de Estados Unidos no es apto para nada. Y está allí. El señor, ni su familia, ni el perro. El mismo perro tuvieron que botarlo de la Casa Blanca porque mordía a medio mundo. Mira, hasta el perro tenía la actitud de sus padres, pues. Impresionante. Entonces, cuando tiene que ver con lo que es la congregación, tenemos que aprender lo que Dios establece como un liderazgo. ¿Quiénes son los que dirigen? ¿Cómo dirigen? ¿Qué dirigen? ¿Y qué es lo que les va a enseñar? A veces tenemos tanta objeción a cosas que no entendemos que nos fracturamos nosotros mismos, nos fragmentamos. Y hay enemistad, no porque no estamos buscando la verdad, es porque estamos buscando la verdad de acuerdo a nuestra propia interpretación. Y ahí es donde cae siempre el problema. Y yo espero pues que podamos eventualmente madurar un poco más y seguir aprendiendo como hermanos y tolerarnos unos a los otros. Entonces, vamos a hablar acerca de algo que me preguntaron. Voy a hacer una preguntita aquí a ver, porque no me preguntaron mucho. Después no se quejen que no tomo preguntas. ¿Ok? Dice, mi pregunta sobre el sacrificio. Usted dijo que el animal no nos representaba, ¿verdad? Yo nunca dije eso. Antes sí, mucho tiempo atrás, yo decía que nosotros hacíamos transferencia de nuestro pecado al animal. Yo estaba incorrecto en eso, que no era verdad. El único momento donde el pecado se transfiere del sumo sacerdote es al macho cabrío de expiación, para Azazel. Es el único momento donde se ponen las dos manos, se inclina, se confiesa el pecado de todo Israel, voluntario, involuntario, rebelión, todo. Entonces, ese animal se va al desierto y lleva el pecado de Israel, ¿ok? Y el otro macho cabrío, que es para el Señor,
solamente la sangre entra al lugar santísimo donde se hace expiación para limpiar todo, como el pecado nacional. ¿Ok? Muy diferente. Cuando usted trae una ofrenda al templo, hay diferentes tipos de ofrendas, diferentes tipos de intención y transgresión. Y las ofrendas era para restaurar la relación. Cuando tú ponías la mano en el animal, no era para inclinar, como yo enseñé mucho tiempo que estaba equivocado, ¿ok? Para confesar y transferir el pecado. Eso no es verdad, ¿ok? Mary Douglas, Jacob Milgram, todos los educadores han llegado a la misma conclusión. Cuando tú lo estudias detalladamente, lo puedes ver tú solito. Es para dejarle saber a ese sacerdote que ese animal es tuyo y que él tiene que manejarlo ahora basado en el tipo de confesión que hiciste. Si yo pongo la mano sobre el animal y estoy haciendo confesión por una ofrenda de paz, se tiene que hacer de una manera específica. Entonces, los que están con el sacerdote saben que ese animal tiene que hacerlo para una ofrenda de paz, shelamim. No pueden hacerlo para un hatat de pecado, ¿ok? Porque las ofrendas se tenían que ofrendar en diferentes lugares. Están las comunales, están las individuales, la comunal y la nacional. Al norte del altar se hacía en la mañana y en la tarde las ofrendas comunales, que se llaman las musaf, las adicionales para las fiestas. ¿Ok? Las individuales las traía ustedes y no necesariamente se tenían que matar al norte del altar. A diferentes lugares dentro de la zaga que se podía presentar, ¿ok? En el área de la Zara, pero no en donde están los sacerdotes. Había unos lugares que nosotros hemos entendido ahora donde se hacían, que los sacerdotes facilitaban para poder hacer la expiación, para poder hacer la presentación de tu ofrenda, o voluntaria, o de agradecimiento, o de paz, o por el pecado, purificación. Una mujer que da luz, ella no pecó, ella tiene que ser purificada para poder volver al templo. Un leproso no podía entrar al templo, por eso fue que le ponen sangre. Ahora entendemos por qué le ponen aceite y sangre. Porque cuando él es sano de la lepra, que representaba la muerte fuera del campamento, para él poder entrar al campamento tenía que estar vinculado con el convenio. Cuando el pueblo veía que le ponían sangre y aceite en el oído, en el dedo gordo de la mano y en el pie, ya todo el mundo entendía que esa persona era aceptada con todos los honores como cualquier otro israelita y no se le podía llamar un leproso, porque eso era derogatorio y vergonzoso. Por eso ahora entiendo por qué se utilizaba el mismo ritual para el leproso con el ritual de incorporación, lo mismo con lo que era el sumo sacerdote y sus hijos, para indicar a toda la población de que estas personas son ahora, tienen estatus, el leproso de muerte a vida y el sumo sacerdote como el único que tiene acceso a las cosas santas. ¿Ok? ¿Tiene sentido hasta el momento, familia? ¿Están conmigo? Espero que espero que sea claro con ustedes porque es un área que llevo mucho tiempo estudiando y sigo aprendiendo, pero vamos a definir términos. Y aquí no entra la lógica y aquí no entra tu opinión, aquí lo que entra es nuestras opiniones, aquí lo que entra es cómo podemos probar estos puntos bíblicamente, ¿ok? Vamos a seguir acá. Quiero darte una definición acerca de lo que es hatat. Alguien me preguntó, vamos a seguir acá. Dice, dice la ofrenda de paz y del pecado. ¿Cómo se hacían? Ok. Hay libros que hablan acerca de eso, pero te voy a definir algunos términos para que podamos entender mejor, ¿ok? Vamos a hablar lo que es la palabra hatat o hataat, que es pecado o purificación. Vamos a leer acá, dice, this chapter and the next concern themselves with the two expiatory sacrifices, the purification offering and the separation offering. Ok, el capítulo 4, el 1 al 5, 13, habla acerca de lo que son algunas ofrendas, una de expiación, purificación y otra de separación. Vamos a hablar acerca de esto. Dice, la ofrenda de purificación, que muchas veces se conoce como de pecado. ¿Ok? Dice, habló el Señor a Moisés diciendo, habló el Señor de Israel diciendo, si alguien peca inadvertidamente en cualquier cosa que el Señor ha mandado que no se hagan y hace alguna de ellas, si él peca, si el que pega es el sacerdote ungido, trayendo culpa sobre el pueblo. Eso es importante, que si el sacerdote peca, trae culpa sobre el pueblo.
Interesante. ¿Ok? Es otra conversación. Dice, este capítulo y el siguiente tratan de los dos sacrificios expiatorios, la ofrenda de purificación, del capítulo 4, versículo 1 al 5:13, y la ofrenda de separación, el capítulo 5, versículo 14 al 26. Estas ofrendas, a diferencia de las anteriores, capítulo 1 al 3, son obligatorios, expían del pecado, la violación de los mandamientos prohibitivos o la violación de los santos. ¿Ok? Dice, la violación es algo que se debe estudiar y no se ha estudiado con más detalle, pienso que es importante. La violación de un mandamiento prohibitivo contamina el santuario. Eso lo vimos ya, lo pudimos ver en Levítico 16 y también en Números 19, versículo 14 al 20. La impureza o el pecado, la transgresión que usted hace de un mandamiento prohibitivo contamina el tabernáculo porque está desobedeciendo a Dios. Dios te dijo no lo haga y lo estás haciendo. Entonces el mundo cristiano como religión no guarda el sábado. Es un mandamiento prohibitivo. ¿Ok? Es uno de los mandamientos, perdón. ¿Ok? Entonces está diciendo guardarás el sábado. Entonces dice no comerás cerdo. Prohibitivo. Si comes cerdo, entonces está contaminando. Ahí está el positivo y el negativo. Eso quiero hablando. El que se debe hacer para una bendición y el que no se debe hacer para que traiga una culpa. Que igualito hay que traer lo que se llama, si no guardas el Shabbat, no lo estás santificando, estás transgrediendo. Pero hay unos mandamientos específicos que son prohibitivos. No harás. Por eso es que los mandamientos están escritos como en el aspecto apodíctico. No adorarás, no tendrás imagen en la tierra, debajo de la tierra. Eso es prohibitivo. No matarás o no cometerás homicidio. Prohibitivo. ¿Ok? Entonces, si lo haces, hay un problema. ¿Ok? Y dice, la violación de un mandamiento prohibitivo contamina el santuario, o a menos que éste se purifique mediante una ofrenda de purificación. La comunidad corre el peligro de que su Dios se vea obligado a abandonar el santuario. Por eso es cuando hay homicidio, estaban las ciudades refugio, porque ahora tienen que investigar la intención, si fue premeditado, si fue voluntario, si fue involuntario. Alguien muere por un error, tú cometiste un error, le diste sin querer o le pegaste y cayó, se pegó con una roca y no fuiste tú que lo mató, sino cuando cayó, pues pum, se pegó con la roca. Tú eres culpable, pero no con la intención de homicidio premeditado, sino que fue consecuencia de la pegada o lo que hiciste. Igualito necesitas una penalidad, pero no es la intención, no amerita 40 años. A lo mejor tu intención amerita 5 años, sino que tristemente cuando cayó se pegó con el piso y ahora pues murió. Eso es una muerte, pero hay justicia. Eso ahí se debe medir la justicia basada en la intención. Espero que esté claro eso. Quiere decir que cuando tienen que ver las ofrendas y cuando tienen que ver la forma que tú presentas, voluntaria e involuntaria, entonces tiene que haber un cuerpo judicial que te ayude a mediar. Por eso Dios establece lo menos que queremos escuchar, el Sanedrín o el cuerpo judicial de jueces en la Biblia. Ahora entendemos por qué se necesita eso. Dice, sigue leyendo, las implicaciones éticas más profundas que subyacen en esta especificación se analizan en el tema A. El tema A, vamos a hablar aquí, es de lo que es, lo vamos a hablar ahorita. Dice, el modo en que el postulado de la ofrenda de purificación resuelve la paradoja del ritual es vaca roja que se reserva para el tema B, impurificación de muertos. Entonces, aquí lo que estamos viendo es lo que es el simbolismo de las ofrendas. Entonces, este recurso, otro recurso que tengo, que habla acerca de Levítico, the Old Testament of the Book of Leviticus, is the sequel of Exodus. Está hablando con una conexión acá. Voy a leer aquí acerca de Hataat. El término Hatat se traduce tradicionalmente como ofrenda por el pecado. Sin embargo, esta traducción plantea dificultades a la hora de integrar la doble función de la ofrenda para tratar tanto el pecado ético como las situaciones en las que se contempla tal pecado.
las normas de impureza cúltica, por ejemplo, el capítulo 12, versículo 7 al 8 de Números, dice, entonces él los ofrecerá delante del Señor. Dice, él los ofrecerá delante del Señor y hará expiación por ella. Quedará limpia del flujo de sangre. Esta es la ley para la que da a luz, sea hijo o hija. Pero si no le alcanzan los recursos para ofrecer un cordero, entonces tomará 2 tórtolas y 2 pichones, uno para el holocausto y el otro para la ofrenda por el pecado. ¿Ve? Y él, el sacerdote, hará expiación por ella y quedará limpia. Entonces, eso trae confusión. Ella dio a luz. Esa es la función de una mujer. Pero cuando ella dio a luz, derramó sangre. Sangre es vida. ¿Okay? Y derramar la sangre, eso no se supone que se haga. Entonces, por el hecho de que necesita purificación, cuando decimos que es pecado, trae confusión. ¿Okay? Cuando en realidad es purificación para entrar al templo. Y eso es lo que está hablando aquí. Dice, Milgram entiende la impureza como una entidad cuasi material que amenaza el santuario sagrado. La función del Hataat es limpiarlo de tal contaminación. De ahí su propuesta, la ofrenda de purificación, de acuerdo a Milgram, que estudió el libro de Levítico por 35 años. Okay. 35 años estudiando un libro. Es una de las eminencias de lo que es el mundo educativo en referencia al libro Levítico. Rechazar algún punto de vista, una conclusión basada en 35 años con un nivel alto educativo, creo que es un poquito irresponsable y inmaduro de nuestra parte, madurez, si no consideramos la información para poder ayudarnos a entender más. ¿Ok? Dice, este punto de vista es comúnmente aceptado en el estudio de esta ofrenda, aunque a veces con mucha disensión respecto a sus otras teorías relacionadas con el sacrificio. Más recientemente, Dennis, de 2002, habla acerca de esto. Sin embargo, un estudio de Hatat y Hataat demostrado que el verbo significa ocultarse y que el sustantivo significa el estado de ocultarse. Que Kiyoshi es espectacular también con el libro de Levítico. O sea, a pesar de que la idea de purificación es básica en el texto y que hatá significa esconderse, se propone que hataat se traduzca como una ofrenda por el pecado, debido a la familiaridad del término pecado, entendiendo que pecado significa esconderse, algo que tú ocultaste. Pero hay diferentes, ellos están diciendo que hatá o hataat puede significar algo de purificación, algo pues que trajo una profanación y el otro es algo que estás escondiendo como un pecado, ¿ok? Dice, a diferencia de la suposición tradicional, que es un término muy orientado a la conducta. Sin embargo, ocultarse y esconderse se utilizan en este comentario como términos explicativos, ¿ok? Te está tratando de definir lo que representa la palabra hatat, ¿ok? Son tratando de definirlas. Te está dando solamente explicándote lo que significan estas cosas. Y por eso seguimos nosotros siguiendo aprendiendo. Por esto mismo, porque no tenemos el contexto de entender estos términos en muchos aspectos. ¿Ok? Entonces, estoy leyendo aquí rapidito. Como vemos, no, esto no viene al caso acá. Entonces, hasta el momento, yo espero que ustedes estén siguiendo un poquito la esencia de lo que estamos tratando de enseñar. El templo y las ofrendas, ¿qué función tiene? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué en el libro de Ezequiel nos habla de que va a haber ofrendas? Y el libro de Ezequiel nos dice que va a haber fiestas. Entonces, si vamos a Ezequiel capítulo 46, vamos a leer aquí rapidito. El capítulo 46, versículo 9 y enfocándonos en el 11, que ahí dice, mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Adonai en las fiestas, si hay fiestas, lógicamente, vamos a ver aquí en el grupito, nosotros no entendemos, hoy día no se pueden traer las ofrendas porque no hay templo, ¿verdad que sí? Estamos observando las fiestas con sus limitaciones porque no hay templo. Pero cuando el templo se ha restaurado y el altar restaurado y el sacerdocio restaurado,
no va a haber un sacerdocio Melquisedec. Familia, eso no existe. El único que vino en el orden o similitud de Melquisedec es Yeshua, ya. Porque Dios vinculó a sus sacerdotes con sangre. Recuérdese, el punto del estudio al principio fue la función de la sangre. Rociados, el pueblo con el altar. Y después, los sacerdotes fueron tocados con la sangre en el oído, en el dedo de la mano y el dedo grande del pie. Fueron vinculados, son santos para Dios. Están ahora separados para el eterno. Hay sacerdotes, hijos de Aarón, que no tienen hoy día su oficio, porque el oficio está relativamente limitado solamente al templo. Ellos pueden enseñar Torá, ellos pueden hacer otras cosas, pero no pueden hacer muchas de ellas porque no hay templo. El momento que el templo sea restaurado, porque Dios ha hecho un convenio para siempre con ellos, vinculado con sangre, dedicados, santificados y también fueron ungidos, entonces regresarán a su lugar de servicio, el oficio. La Biblia es clara, no entiendo por qué es difícil para muchas personas entender esto. Ya hablamos de Primera de Pedro con este a propósito para entender ahora con mayor claridad las diferencias que Pedro le está hablando a quién, a los dispersos de Israel, que ya Dios le había hecho una oferta de estatus en Éxodo capítulo 19, el monte Sinaí, y le está dando una conversación de consuelo de regresar, que no tiene que quedarse, que vivan en santidad, ¿ok? Entonces, mira lo que dice acá. Mas cuando el pueblo, versículo 9, el capítulo 46, versículo 9, 46, 9 de Ezequiel. Mas cuando el pueblo de la tierra entrare delante de Adonai en las fiestas, el que entrare por la puerta del norte saldrá por la puerta del sur. El que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. Si vas a Tesoros del Templo, curso número 1, vamos a aprender por qué esto es importante, ¿ok? Y el que entrare por la puerta del sur saldrá por la puerta del norte. No volverá por la puerta por donde entró, sino saldrá por la de enfrente de ella. Y el príncipe, nací, cuando ellos entrará en medio de ellos, y cuando ellos salieren, él saldrá. Versículo 11. Y en las fiestas y en las asambleas solemnes será la ofrenda un efa con cada becerro, un efa con cada carnero y con los corderos conforme a sus posibilidades, y un hin de aceite de cada efa. ¿Ok? Entonces dice fiestas y asambleas solemnes. Las asambleas solemnes es Yom Teruah, perdón, las asambleas solemnes son Pesaj o panes sin levadura. El primero y el séptimo día de panes sin levadura. Shavuot es también una fiesta y solemne. Mikre Chodesh, un tiempo señalado. Yom Teruah es un tiempo señalado, no es una fiesta. Ok, es un Mikre Chodesh, el día de trompetas. Rosh Chodesh, ok, año nuevo de secular. Yom Kippur no es una fiesta, un día solemne. Okay. El primero y el octavo día de Sukkot son fiestas solemnes, son sábados especiales, que Mikre Chodesh. Entonces, si hay fiestas, hay ofrendas. ¿Cómo podemos probarlo? Semana pasada lo hablé, pero esto es algo que tenemos que seguir recapitulando, porque, pues, como no estamos al tanto de mucha de esta información, pues, siempre hay un argumento y está bien, no hay ningún problema, siempre y cuando se haga con respeto. Mira qué interesante. Ya establecimos que va a haber ofrendas, que va a haber ofrendas en el libro de Ezequiel, y que va a haber fiestas. Y la gente dice, no, porque eso no es el milenio, que es el libro de Ezequiel, que ya se ocurrió. Ay, por favor, eso no es verdad. Eso sabemos que cuando regresaron de Babilonia trataron de utilizar mucho del modelo del libro de Ezequiel, y muchas cosas no lo entendían, y ellos entendieron que era parte de la era profética que va a ocurrir en el tiempo de Olam Haba, cuando venga el Mashiach. ¿Ok? Que todo el mundo, el mismo judaísmo entiende que va a haber un tercer templo cuando venga la era futura. Ellos no le llaman milenio porque ellos no entienden eso del milenio, pero ellos entienden acerca de Olam Haba. ¿Okay? Dice,
En Números capítulo 28, versículo 1 al 6. Quiero que entiendan esto. Si estamos en la tierra, Dios ha vinculado el altar con el pueblo, con sangre. Nadie lo puede cambiar. Nadie lo puede quitar siempre y cuando estemos en la tierra y regresen a Jerusalén. Se va a construir un templo en el momento que tomen el monte del templo. Acostúmbrese, aunque no esté de acuerdo hoy día, va a ocurrir. Cuando ocurra, no diga nada porque está vinculado con la sangre desde el monte Sinaí. Oigan esto. Dice, después habló el Señor a Moisés diciendo, ordena a los hijos de Israel y diles, tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. ¿Ok? Tiempos señalados. Dice, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor. 2 corderos de un año sin defecto cada día como holocausto continuo. Este es el tamid. Este es el tamid que va a ser profanado en el libro de Daniel, que es la ofrenda de la mañana a la tarde. ¿Ok? Dice, ofrecerás un cordero por la mañana y ofrecerás otro cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, una décima de efa de flor de harina mezclada con la cuarta parte de un hin de aceite batido. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida a Dios. En el día de reposo va a haber ofrendas. Isaías dice de sábado a sábado, va a haber ofrendas. Luna llena, luna nueva, Rosh Chodesh, va a haber ofrendas. También al principio de cada mes presentaréis un holocausto, 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Entonces, quiere decir que la pronunciación de la luna nueva está vinculada con la sangre que se ponía en el altar. El primer mes, el primero del día 14 del mes, será Pascua y se hace ¿qué? Pan sin levadura y se hace el Pesaj y se hace las ofrendas. Se llaman los Musaf por 7 días. Después, también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor, vuestra fiesta de las semanas tendréis santa convocación. ¿Ok? Entonces hay ofrendas también. El versículo 26, 27, 28 al 31. El capítulo 29 comienza con el séptimo mes. Ese es Yom Teruah o Tishri. El primer día del mes tendrán una santa convocación y haréis trabajo, no haréis trabajo servil. Y después hay holocausto agradable delante del Señor. Un carnero, 7 corderos de un año sin defecto. Cuando habla acerca del décimo día, Yom HaKippurim, hay ofrendas, 16 animales. Y después, y termina con Sukkot, el versículo segundo. El 15, dice aquí, después el 15 día del mes tendréis santa convocación, no harás trabajo, por 7 días celebraréis una fiesta al Señor, Hagim, ¿ok? Y hay ofrendas, 13 toros el primer día, 12 el segundo, y ahí, ¿ok? Entonces, si el libro de Ezequiel dice que va a haber ofrendas, va a haber fiestas y santas convocaciones, entonces, por ende, van a haber ofrendas en el milenio. ¿Eso le quita algo a Yeshua como el Mesías? No, porque lo que vino a ser el Mesías no tenía nada que ver con el templo per se. Estamos hablando físico, el templo físico, porque el templo físico podía ser, había expiación para pecados involuntarios, para pecados de que Dios podía perdonar si él quería. Pero lo que vino a hacer Yeshua fue para destruir la muerte, algo que el templo no estaba diseñado a hacer. El templo te enseñaba a cómo entrar a la esfera de la vida y mantenerte fuera de la conexión con la muerte. Pero todo el mundo moría, el justo, el injusto, el pagano como el creyente en el Dios de Israel en la Torá y que traía ofrendas y vivía una vida justa toda su vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si todos mueren, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué servir al Dios de Israel si no hay resurrección? ¿Ok? Y eso es lo que la Biblia te está tratando de explicar en el Nuevo Testamento. Que lo que vino a traer Yeshua fue a través de él la remisión final. ¿Con qué propósito? ¿Para eliminar el templo? No,
para eliminar la muerte. Y ahí nosotros podemos entrar y orarle al Eterno, traerle tributo a Dios, poder traer una ofrenda como un tributo, porque hay sangre entre nosotros. Hay sangre entre el Eterno y nosotros a través de su Hijo Yeshua. Estamos vinculados con su altar. Y el momento que somos injertados, somos vinculados con su altar. Y al atacar el templo y atacar las cosas santas, es un problema porque no está atacando a la persona, está atacando al que estableció estas cosas como santas. Dios nos da gracia, nos da la gracia para entrar y su misericordia, y después atacamos el vehículo que nos vincula en un convenio. Por eso es que rechazar a Yeshua es tan gran afrenta delante del Eterno, porque Él provee algo que el templo no podía proveer. Solo que Hebreos capítulo 8 y 10, 8, 9 y 10 se está tratando de dejar saber que las ofrendas de los machos cabríos no podían hacer eso. Es Yeshua que Dios estableció como un sumo sacerdote y que a través de él ahora él rocía su sangre para que podamos ser vinculados no solamente con Israel, pero también para regresar a la vida eterna, al templo original que es el jardín. Ese es el amor de Dios, porque de tal manera amó Dios al cosmos. Ahora el verso tiene sentido, ¿ok? Así que esto es algo corto de lo que estamos hablando acerca de las ofrendas. Voy a seguir haciendo este tipo de estudio porque hay tantas preguntas, tantas controversias y no puedo decirlo. Y tenemos nosotros pues que medir cómo es que lo hacemos, qué hacemos, cómo lo explicamos, pero hay demasiada ignorancia acerca de este tema. Y pues el problema es que la audiencia le da oído a cuanta persona habla del tema, y yo pienso que tenemos que ser un poquito más selectivos, porque si una persona nunca ha estudiado el tema, ¿por qué darle tanto oído a un tema que esa persona no domina? Ahora, la persona que se percibe que domine tiene que ser responsable con lo que dice y ser consistente con la información. Y yo pienso que ahí es donde nos separamos nosotros. Y el problema que estamos teniendo como grupo y como cuerpo nosotros hoy día es que en realidad no hay un orden, se escucha a medio mundo, y así como ocurrió con la persona que está atacando todo el tiempo el templo, el altar, pero celebra Hanukkah. Enseña la ignorancia que tiene, que enseña lo poco que conoce del tema que ahora está celebrando, que ataca todo el tiempo. Entonces, 364 días está atacando lo que ahora está celebrando, perdón, bueno, 365 menos 7, ¿no? Menos 8 días de Hanukkah. ¿Okay? Entonces, por todo ese tiempo está atacando el templo, pero por esos 7, 8 días, ahora lo está celebrando y lo está separando. Entonces, hay una contradicción por falta del conocimiento, porque no entienden la misión de Yeshua y cómo él nos ha vinculado con el convenio. Y es interesante que las únicas veces que aparece lo que es rociados es en el libro de Hebreos. Por cierto, no lo iba a leer, pero vamos a leer. Vamos a ir a leer. Tengo los textos aquí. Vamos al libro de Hebreos, al capítulo 9. Les prometo que cuando termine este versículo termino. ¿Okay? Pero es interesante que hay una razón por la cual se está citando nada más el libro de Hebreos y no cita acerca de rociando hasta después del capítulo 9. Mira, el capítulo 9, versículo 21. Dice, y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como a todos los utensilios del ministerio. Está hablando acerca de Moisés. Voy a leer el versículo 18 en adelante. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre. Está hablando acerca de lo que he estado hablando. Cuando Moisés roció al pueblo y al altar. Dice, por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo y roció el libro mismo y todo el pueblo. Ok, perfecto. Entonces, mira qué interesante. Utilizó escarlata e hisopo, porque ellos habían cometido el pecado de rebelión adorando el becerro de oro. Qué interesante esa conexión, es importante, porque el hisopo se utilizaba para impureza de muerto. Por eso es que se utilizó hisopo y lana escarlata para
a Pascua, cuando ellos pusieron los linteles, porque estaban en la esclavitud, iban a morir en esclavitud y Dios los liberó de la esclavitud y la muerte. ¿Ok? Entonces, aquí está diciendo, y dice, versículo 20, y diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Quiere decir que está vinculado el pueblo con el tabernáculo, lo mismo que yo llevo diciendo a ustedes la última hora. ¿Ok? Y después dice, y según la ley, casi todo es purificado con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón, no hay áfesis, no hay remisión, porque está rociado. Entonces, así, aquí está haciendo el contraste entre lo que hizo Moisés para purificar al pueblo de la muerte eminente que iba a tener por la adoración al becerro de oro, que él fue un intercesor, él intercedió por el pueblo y que Dios perdonó. Dios trajo la remisión de muerte en contra del pueblo de Israel en el desierto y Moisés vinculó al pueblo de nuevo con la sangre. Exactamente lo que hizo Yeshua cuando el pueblo había desobedecido, las 10 tribus se habían dispersado y ahora Judea se había profanado y ahora Yeshua viene a traer, a través de rociando la sangre del Mesías, Dios da el perdón, la remisión final de que la muerte nunca iba a separar a la humanidad de él, siempre y cuando nosotros nos preservemos nosotros y aceptemos que él es el que da la vida a la muerte. Vamos entonces al capítulo el capítulo 9, versículo 18 y 20. Allá yo leí eso, ¿no? Sí, eso, ok, lo acabo de leer. El 9, 18, 20, aparece aquí unas cuantas veces la palabra rociar. Y después el versículo 21 aparece rociando. Después el versículo 11, en el mismo capítulo, casi todo ocurre en el mismo capítulo, ¿viste? Capítulo 11 dice, por cuanto el Mesías apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, y a través de un mayor y más perfecto tabernáculo nos hizo no hecho con manos, es decir, no de esta creación, no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna, ¿ves? Porque la muerte ha sido destruida a través de él. Porque si la sangre, oigan esto, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que están contaminados, ¿contaminados de qué, familia? Vamos, ayúdame acá. ¿Contaminados de qué? ¿Contaminados de qué? ¿Cuál era la contaminación? De muerte. ¿Okay? Contaminados de muerte. Santifican para la contaminación de la sangre, de la carne, cuanto más la sangre del Mesías, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para vivir al Dios, para servir al Dios vivo. Interesante. ¿Ok? Entonces vamos a ir al capítulo 10:22. 10:22. Dice, versículo 21 para contexto, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Dice, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. ¿Qué capítulo estoy? ¿Este es el capítulo 10? ¿22? Ok, tengo el versículo equivocado, así que denme un segundo. Ok, vamos al versículo 28, capítulo 11. 11:28. Dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, porque el exterminador de los primogénitos no le tocara. ¿Ve? La sangre, en este caso, protegía de la muerte. La sangre de Yeshua nos ha protegido de la muerte y Dios la aceptó, ¿ok? Como forma de restaurar la humanidad. Por eso es el último Adán. Wow, ahora tiene más sentido. Entonces, vamos al capítulo 12:24. 12:24. Dice, en la Asamblea General, versículo 23, a la Asamblea General e Iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Recuerda la palabra perfectos, está hablando acerca de lo que es teleo, como
consagrar, hemos sido consagrados de la muerte a la vida, y a Yeshua, el mediador del pacto renovado, y a la sangre rociada que habla mejor de la sangre de Abel. ¿Ok? Wow, Yeshua el mediador entre Dios y Israel como sumo sacerdote. Interesante. Entonces, aquí estamos viendo claramente de que la sangre tiene un propósito de reconciliar. Así como lo hizo después que adoraron el becerro de oro, así está utilizando ese ejemplo para enseñar algo que el templo no podía hacer. Eliminar la sangre para siempre. Perdón, eliminar la muerte para siempre. ¿Okay? Yom Kippur, Dios traía remisión anual. ¿Okay? Pero lo que hizo Yeshua es para siempre. ¿Okay? Y ahí es donde viene la vida eterna resurrección. Porque la muerte ahora no va a tener dominio sobre los que están en convenio con Dios, que han sido santificados e injertados a la conciudadanía de Israel. Ahí donde entra lo que se llama es salvación. ¿Salvo de qué? De la muerte a la vida. ¿Ok? ¿Y cómo fue que Yeshua lo hizo? Convirtiéndose en el mediador después de la resurrección. La resurrección se convierte en el vehículo que Dios utiliza para enviar el mensaje de las buenas nuevas, que Dios ha resucitado a su Hijo, un hombre que vivió en la tierra, el Mesías divino, que vivió en la tierra como un hombre justo y moral. Murió injustamente y Dios lo vindica de su acusación que le causó la muerte y entonces lo exalta a una posición de honor. Nosotros hemos caído de la presencia de Dios desde el momento que nacimos, porque vivimos este mundo caído, en el sentido de que hay muerte. Cuando nosotros aceptamos a Yeshua como nuestro amo, el cual Dios ha puesto sobre su casa, así como puso a Moisés sobre la casa, puso a Yeshua sobre su casa. Entonces, y creemos que Dios los resucitó de los muertos. Ahora entonces le estamos dando todo honor, toda gloria, toda honra, todo poder al Dios de Israel como el único que tiene dominio sobre la muerte. Entonces Él nos exalta, nos separa, nos santifica, nos da su Torah y nos da a nosotros una herencia. Coherederos con el Mesías, como dice el libro de Gálatas. Y si somos uno, somos parte de la bendición de Abraham. Gentil, así como judío como gentil, siempre y cuando estamos viviendo en la santidad de Dios. No podemos ser gentil y decir que estamos en el reino. Somos de herencia de las naciones que hemos sido injertados a la conciudadanía de Israel. Tampoco vamos a usurpar un linaje que no nos pertenece. Si tú no eres hijo de Israel biológicamente, no importa, salvación es a las naciones y el momento que eres injertados, eres contado como uno de los hijos de Israel, sea nativo o no, porque hay una ley sobre el nativo y el extranjero que mora entre nosotros. Pero tenemos que obedecer y estar vinculado con la sangre. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a decir que estamos en convenio con Dios, es a través del vínculo que Dios hizo a través de su Hijo. Y la sangre simbólicamente nos une al convenio y nos da todos los beneficios del reino, que incluye la vida eterna para todo aquel que cree en el nombre de Adonai, el Dios de Israel. Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Gracias por estar conmigo y es un honor siempre poder enseñar y espero que poco a poco podamos seguir aclarando estos puntos. Y si no estudia el tema con detalle, por favor, considere la información, valide la información, busque la información. Y como yo siempre digo, si estoy equivocado, lo arreglo, no hay ningún problema. Yo quiero aprender también, ¿ok? Que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Shalom a todos. Gracias, familia, por su tiempo. No tomé ninguna pregunta mientras estaba enseñando porque no, como no me la escribieron, pues entonces quería hacer el estudio sin mucha interrupción. ¿Ok? Pero aprecio tanto que hayan entrado y que espero que haya sido edificante para ustedes. Así que Dios me lo bendiga, me los guarde y se le quiere mucho. ¿Ok? Ah, eh, ah, ¿Tuvo sentido lo que hablamos el día de hoy? ¿Se aclararon algunas cosas? Perfecto. Bueno, el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Nos vemos. No sé si enseño la semana que viene porque me estoy preparando para el libro el libro de Romanos, pero sí a los hermanos del camino, los que están aquí, que son del camino, es requisito, por favor, estudiar eso. ¿Ok? Los hermanos que están visitando, que no están del camino
y quieren estudiar, entren a Tesoro del Templo. Allí van a tener toda la información. Va a ver si la consigo aquí rapidito. Que deme un segundo. Tesoro del Templo. A ver si lo consigo aquí rápido. Deme un segundo. Estudios. Hay un curso. Tarea de Romanos. Si entra al discipulado del camino, que mire, le voy a mostrar. Si entran al discipulado del camino, ok, están aquí. Deme un segundo de mover esto. Ok, voy a regresar acá rápido para que lo puedan ver. Si entran a Tesoros del Templo, ok, y dice discipulado los del camino. Tarea antes del libro de Romanos. Le da ahí. Tarea antes del libro de Romanos. Se puede registrar, ok. Y aquí tiene el estatus de honor revertido, leyes de adopción, mundo greco-romano de Pablo y la vida diaria en Roma, qué significa ser ciudadano romano, qué es la confesión de fe, reciprocidad. Es algo simple para empezar, por lo menos algo cultural, ¿ok? Y es como el tipo de estudio, ¿ves? Cuando entra, va a entrar a mi estudio que yo hice ese tema. Y la idea es poder tener esos requisitos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son como 11 horas de estudio. Y ahí pueden tener una idea para yo no tener que sobreexplicar muchas cosas cuando comencemos de nuevo. Y nos ayuda, me va a ayudar a mí bastante a poder maximizar el tiempo. ¿Ok? Bueno, que el Eterno me lo bendiga, me lo guarde. Espero que esto sea siempre edificante para ustedes. Y pues, manténganme en oración, porque en realidad, honestamente, se hace difícil a veces lidiando con las personas que en vez de estudiar algunas cosas, pues lanzan, tiran, atacan, acusan y cuantas cosas. Y pues es parte del proceso, pero wow, es como repitiendo lo mismo, pero tenemos que hacerlo porque estamos sirviendo al Eterno y Él es bueno, santo y puro. Shalom a todos. Bye bye.